Los conceptos emitidos en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de sus productores. Fuego TV no se hace responsable de los mismos. Santiago, bendiciones para todo el país y el mundo. Que la gloria de Dios llegue hasta tu casa en este día. Señores, aquí se inicia su programa, La Voz de Dios, como cada sábado a las 9:30 de la noche, por este tu canal, Fuego TV, en el número 40 de tu cable. Señor, y tenemos un contenido precioso. Tan precioso que la gloria del Señor va a llegar hacia toda tu familia. Gloria al Señor para siempre. Y en este momento quiero llamar a mi invitado, al reverendo José Miese, que estará conmigo en todo el trayecto de esta media hora. Gloria al Señor, Él con nosotros. Dios le bendiga, reverendo. Amén, Pastor Domingo Mata. Contento de tenerle con nosotros. Aquí en esta cabina para adorar al Señor. El honor es nuestro tenerle acá, un hombre de una capacidad y un talento que Dios ha depositado, y créame, amigo televidente, que usted va a disfrutar de un tema profundo en el Señor, que le va a llenar de convicción a aquel que no ha dejado que Dios le entre a su corazón. Posiblemente en esta noche tú le dejes entrar con esta palabra. Vamos a orar, reverendo José Miese, para que Dios se glorifique de manera especial. Amén. Oremos. Eterno Dios y Padre de gloria, en esta noche especial bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar en este lugar y llegar así a toda esta vasta audiencia y teleaudiencia que yo estoy seguro que están esperando un mensaje de Dios para sus vidas. Queremos, Señor, que tú abras el corazón, que ellos puedan recibir palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted nos ha traído un tema, reverendo. Amén, amén. Quiero compartir en esta noche tan especial para mí, porque puedo hablar con una cantidad inmensa de personas que me están escuchando y viendo por diferentes medios. Y esperamos que usted tenga el corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Amén. Es necesario, ¿verdad?, que en estos tiempos el hombre se acerque a Dios. Amén. ¿Por qué el mundo está como está en estos días? ¿Cuál sería la razón por la cual el mundo está en una condición tan caótica donde no vemos como una salida a los problemas de esta sociedad? Los gobiernos buscan la manera, implementan planes, pero al fin todo viene siendo un caos. Amén. Vamos a tener una palabra leída en el libro de Juan, en el capítulo 3. Yo quiero leer el versículo 14 y el 15, donde vamos a extraer la verdad de Dios, lo que las Escrituras nos enseñan. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hemos querido traer este tema
que tiene relación especialmente con el pecado. Pecado, causa de la muerte espiritual. Y cuando hablamos de pecado nos estamos refiriendo a todo acto, todo pensamiento, toda actitud que esté en contraposición a la voluntad de Dios. O sea que cuando hablamos de pecado estamos hablando de acciones en contra del plan, del propósito de Dios. Dios creó al hombre con un propósito, tiene un plan, tiene un proyecto con el hombre. Entonces es necesario, ¿verdad?, que el hombre conozca esto, porque de lo contrario estaría entrando en un estado pecaminoso, porque violaría la voluntad y los principios de Dios. Aquí donde leímos, Jesús está hablando y está trayendo referencia a una acción de Dios en el libro de Números, capítulo 21. Dios había sacado el pueblo de Israel de la tierra de Egipto con una gran promesa, pastor, de llevarlo a una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de dignidad, de bendición. Y ellos comenzaron haciendo la voluntad de Dios. Se dejaron guiar por el Señor, pero llegó un momento cuando el pueblo se desesperó. Ya tenían un tiempo comiendo maná del cielo, comida del cielo, Dios dándole agua de roca en medio del desierto, Dios proveyéndole todas sus necesidades. Pero aquí vemos que el pueblo murmura contra Moisés y contra Dios, y dicen que ya están cansados de esa comida liviana, que ellos quieren algo diferente. Por tal razón, la palabra nos dice que Dios se indignó, se airó con ellos, se sintió mal. Y eso trajo como consecuencia entonces que Dios descendiera con juicio sobre ellos. ¿Cuál fue el juicio? Que surgieron en medio del desierto serpientes de múltiples lugares, abundantes serpientes, mortíferas. Y todo aquel que era mordido por la serpiente moría instantáneamente. Y el pueblo estaba cayendo bajo la ira de Dios en ese momento. Y esto trae como consecuencia que el pueblo vuelva a Dios pidiendo misericordia. Dios le había dado muchas victorias sobre reyes, el rey de Arán, los mismos cananeos. Dios le había dado victoria, pero en este momento ellos se airan, o hasta cierto punto se muestran indignos, y Dios entonces toma esta decisión. ¿Qué sucede con el pueblo? Que en el momento en que ellos se humillan y que van ante Dios, Dios dice entonces: si verdaderamente ustedes están con Moisés, hazme una serpiente para que ellos la observen. Si verdaderamente están en un estado de humildad, que observen esa serpiente que tú vas a poner. Y todo aquel que mire la serpiente no va a morir aún sea mordido por serpiente. Y Moisés levanta en un acta la serpiente, y luego que muerden estas serpientes que salían del desierto al pueblo, el pueblo no moría. Y esa fue la salvación de ellos en ese momento. Sobre todo la obediencia a mirar una serpiente que era de bronce. Por aquí el caso no era la serpiente en sí, sino la obediencia a Dios. Dios le dijo que miraran la serpiente. Obediencia a la palabra del Señor. Amén, pastor, obediencia al llamado de Dios, en este caso de humildad. Amén. Y qué bueno que Jesús en este momento, viendo este estado pecaminoso en la cual se encuentra el mundo hoy,
y desde la antigüedad el hombre ha tenido tendencia al pecado, a la desobediencia. Entonces Jesús observa eso y ve la necesidad de que Él se levante como Salvador del mundo. Amén. De ahí la expresión del mismo Cristo en el verso 14 de Juan, capítulo 3, que así como Moisés levantó en el desierto, ¿verdad?, una serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que Cristo en este momento ve la necesidad de que el hombre tenga una forma de escapar de su estado pecaminoso. Amén. Pero es necesario entonces que como el hombre miraba la serpiente, en este caso el pueblo de Israel, que entonces los hombres de hoy se dispongan a mirar a Jesucristo. Amén. Es el propósito de Jesús que el hombre lo observe a Él en este estado de pecado y pueda ser salvo, como dice Él en el verso 15. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sé que la solución del pecado ya está. Amén. Se llama Jesucristo. Entonces el pecado es la causa de la muerte espiritual. Cuando decimos el pecado nos referimos a toda violación al llamado, al propósito de Cristo. Amén. En este caso Cristo está exigiendo que el hombre crea en Él, que se acerque a Él, para que no se pierda. Acercarse a Dios implica entonces apartarse del pecado y mirar a Jesucristo, mirar su santidad, su pureza y recibir entonces de Él la protección de no morir en sus pecados, sino tener vida eterna. Amén. Pastor. Y esa es la verdadera vida, la vida que nos da el Señor. Amén. Amén. Que no es una vida, reverendo José Miese, despegada de Dios ni de Cristo, sino llena de Dios en el Espíritu Santo. Amén. Así que en esta noche, hermano, más adelante seguimos con el tema, pero nosotros vamos a entrar casimente en una sesión que yo sé que a usted le gusta esta sesión. Amén. Así que quédese ahí, que usted va a seguir edificándose. Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Bendiciones. Soy la pastora Mónica Beltré y vengo a hablarles de un tema, como lo dice, lo que dice la Biblia. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Sabemos que la palabra nos enseña a cada uno de nosotros que cuando somos guiados conforme a la palabra del Señor, recibimos las instrucciones a través de ella. Cuando se refiere con qué limpiará el joven su camino, claro, es con la palabra, porque ninguna persona puede edificar su vida, ninguna persona puede levantarse a sí mismo si no es instruido con la palabra del Señor. Toda la formación que nosotros podemos recibir conforme a lo que nos enseña la Biblia, lo que dice la Biblia, son los principios y los reglamentos que nosotros vamos a encontrar en cada una de ellas.
Así nos referimos a cada joven, cada persona que escudriñan la palabra, que busquen las profundidades de la palabra. Y una persona no puede cambiar su vida si no se basa en los fundamentos de la palabra y no lee las Biblias a diario. En el contenido de la palabra están el conocimiento, la sabiduría y las instrucciones que nos son guiadas por medio de ella. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que nosotros somos guiados por ella, eso significa que desde el principio, cuando la persona hace la profesión de fe, que confiesa a Cristo como su Salvador, primero tiene una confesión, luego el arrepentimiento, después que haya confesado a Cristo, haya tenido un arrepentimiento conforme a la palabra, entonces esa persona que ya han sido orados, liberados, entonces esa persona se le da una continuidad con la palabra. Entonces, a través de la palabra es que vamos formando ese discípulo, formando ese creyente, formando ese miembro. Ninguna persona puede ser un siervo ni un líder si primero no empieza por la palabra y no empieza a ser formado por medio de ella. Entonces, a medida de que vamos siendo instruidos, entonces ahí conocemos los principios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Conocemos que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros, como dice: joven fui y no envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, la palabra nos enseña que en todo tiempo debemos de amar al amigo. Cuando amamos al amigo, entonces nos dan los conocimientos a nosotros de que la palabra nos bendicen, nos edifican, nos transforman, y con ella al mismo tiempo somos guiados en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Le damos gloria a Dios. Bendecido es el Señor a través de su palabra. Conocemos que cada persona que tiene un testimonio, primero caminó por la palabra. Primero entendió que para tener un seguimiento a través de la palabra, que es en Cristo Jesús, todos nosotros, ninguna persona es impactada ni es tocada. Claro, los milagros son útiles, son importantes. La sanidad es parte del fundamento de la palabra. Pero lo que complementa al creyente es la base fundamental, que es la palabra. Ningún creyente puede ser sostenido ni tampoco puede ser guiado si no tiene la instrucción de la palabra. Entonces esa es nuestro alimento, esa es nuestra directriz que nosotros necesitamos para entonces tener esa formación. Tú que estás ahí, yo te invito a que tú puedas escudriñar la palabra. Ella te hacen sabio, ella te dan a ti la profundidad de que tú vas a determinar si busca a Cristo o no. Personas que muchas veces andan vacíos, que andan sedientos, necesitados, porque no se profundizan a la palabra y escuchan que cualquier persona dice algo, ellos creen eso. Entonces, cuando tú escudriñas la palabra, nadie te va a confundir, nadie te va a engañar. Entonces, cuando dice la palabra en el Salmo 119:9, dice: joven fui y no he visto justo desamparado. ¿Qué el Señor nos está diciendo eso? Lo que dice la palabra en el mismo Salmo, gloria a Jesús, cuando nos enseña ese concepto a nosotros. Entonces, al principio, cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Simplemente con guardar la palabra. Todos debemos de ser guiados por la palabra. Así es que tú que estás ahí, sigue siempre creyendo y venciendo, que el Señor mismo te va a levantar, te va a capacitar y Él te va a dar el entendimiento, pero no debes de detenerte ni deje que tus pensamientos se confundan, sino cuando algo no lo puede entender, para eso está la Biblia. Por eso dice lo que dice la Biblia. Y cuando nos entramos al ese libro, que es un libro que nos da entendimiento, aún al que no lo tiene, aún ni siquiera el que nunca ha leído la Biblia, Dios le da sabiduría. Entonces, por eso dice que la palabra a nosotros nos hacen sabios desde el principio y nos dan el conocimiento a cada uno de nosotros. Reiteros a corregir algo. Salmo 119:9 es que dice: ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tus palabras. Bendiciones. Así es que le deseamos a cada uno de ustedes que sean muy bendecidos. Escuché la voz
La palabra del Señor es maravillosa, está edificando nuestras vidas, gloria al Señor. Nosotros tenemos unos niños que cantan y encantan, y en esta noche ellos van a estar deleitándonos con una canción. Dasnelli y Dawalki, ellos van a estar en esta noche cantando algo maravilloso para nosotros. Dios les bendiga. Me rodeaste de riquezas, me llenaste de... Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Escuché la voz
consecuencia, el pecado consecuencia de la muerte espiritual. Así es como el hombre viene a morir en el espíritu. Pero pastor, Jesucristo viene para darnos esa verdadera vida a nosotros. Amén. Amén, 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 así es. Él vino a darnos vida. Y el morir en la cruz es la evidencia de que por su muerte nosotros tenemos oportunidad de vida. Ahora, las Escrituras dice, por ejemplo, Romanos, capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que todo ser humano tiene la imperante necesidad de ir a Cristo. Que no hay aquí persona alguna que haya venido sobre la tierra que no tenga la necesidad de ir a Dios. Amén. Y algo todavía más profundo, pastor, que en el Antiguo Testamento la gente buscaba a Dios, pero Dios ahora nos busca a nosotros para entrar en nuestro corazón y vivir y reinar en nosotros si le damos el permiso. Así es, así es. Inclusive, viendo nosotros que Jehová le dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a Moisés, que le diga a la persona que vayan y miren la serpiente para que puedan vivir. La persona, según era picada, tenía que correr donde estaba la serpiente y observarla para poder vivir. En esta nueva etapa del propósito de Dios para salvar la humanidad, Cristo va a las personas. Amén. O sea, Cristo entra a tu casa, Cristo entra a tu negocio, Cristo entra a tu corazón. Pero tú tienes que darle la oportunidad. Por lo menos debe mirarle y decirle, yo quiero que tú entres a mi corazón. Amén. Porque ya Él no está o no estuvo en un acta, pero sí estuvo en una cruz. Y en esa cruz fue donde Él redimió los pecados del hombre. Amén. Ahí Él está como el peor de los pecadores, con el propósito de que el hombre no siga esclavizado en el pecado y muera espiritualmente, sino que el hombre pueda mirar a Cristo y su estado pecaminoso entonces sea transformado en un estado de santidad y de pureza. Amén. Ese es el propósito del Señor. Hay algo maravilloso, pastor, en el Nuevo Testamento, y vemos a un Pablo, un filósofo, un teólogo, un hombre letrado, y que aventajaba en muchas cosas a su contemporáneo. Amén. O sea que para Dios, quiero decirle que para Dios no hay grandes, no hay pequeños. Dios está mirando el pecado que te ha afectado para cambiar tu vida. Y el apóstol Pablo dice la palabra en el libro de los Hechos, que iba por un camino y allí se le reveló el Cristo de la gloria. Pero hubo una palabra de Cristo para Pablo, pero hubo también una respuesta de Pablo para Cristo. Así ¿Qué tú es. quieres que yo haga, Señor? En esta noche, este programa es motivado por Dios para llegar a tu vida, para que tú le digas, ¿qué tú quieres, Señor, que yo haga por ti, tu obra? Señores, hemos agotado el tiempo. Creo que media hora más no nos da, pastor, esto es profundo. Amén. Pero queremos decirle que el próximo sábado seguimos en este programa, La Voz de Dios, por Fuego TV, por el 40, en tu cable. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.